Muy buenas, estimados y estimadas, sean bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo, un nuevo podcast. Mi nombre es Santiago, estamos acá para romperla toda. Estamos con protección jurídica de bienes informáticos, materia optativa si no mal recuerdo. Y bueno, hoy vamos a vamos a comenzar el tema 5, el impacto de internet sobre el derecho de autor. Y posteriormente, si la vida nos lo permite, el tema 6, el impacto de la IA, inteligencia artificial, y la Big Data en la propiedad intelectual. Así que bueno, te invito a tomar asiento, a relajarte o simplemente a escuchar. Vas en el auto, presta atención, ojito. ¿Estás laburando? No te hagas el pillo. Pero bueno, hay que estudiar. Hay que estudiar, muchachos y muchachas. Prepárense porque en 3, 2, 1, comenzamos. El titular de esta unidad es el impacto de internet sobre el derecho de autor. Bueno, ¿por dónde comenzar? Seguramente si compartís planeta conmigo, alguna vez escuchaste hablar del término internet y más allá de todo lo estudiado en esta o en otras materias optativas, como bien pudiera ser gobernanza, bla 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 bla, no estamos interiorizando conceptos que lógicamente son más que necesarios. Y bueno, el derecho también se ve impregnado, o el internet, mejor dicho, se ve impregnado de derecho, porque sí, cuestiones que deben de X o Y forma regularse. A su vez también tenemos que trabajar con el término comercio, término que emerge de antaño, desde que existe hombre existe comercio. Y bueno, le agregamos ahí de lado el término electrónico, porque ¿qué? Para que quede más moderno. Y aquí que entonces el derecho de internet y el comercio electrónico van no solamente a emerger, sino que lo van a hacer presentando distintas complejidades. Complejidades que varían desde obviamente la seguridad, la privacidad, como también el tema que vamos a trabajar, el respeto a la propiedad intelectual. Y como prácticamente todo el mundo que rodea el internet es algo nuevo, viéndolo de una perspectiva histórica, son pasitos, son años que han avanzado de una forma impresionante. Y como te puedes imaginar, este tema, puntualmente, la propiedad intelectual, va a tener, o tiene mejor dicho, muy poca regulación a nivel ya sea nacional, internacional o regional. Y acá si anduviste sobrevolando gobernanza, seguramente recuerdes que el internet es el reino de la autorregulación. Es decir, hablamos de existen distintas barreras más allá de las naturales, transfronterizas, que complejizan la regulación, ya que quién va a atender Canadá, Uruguay ante un caso que pasa para allá. Bueno, todos esos quilombos, ¿cómo lo resolvemos? Lo resolvemos con la autorregulación. Sin embargo, no tenemos que mirar lo raro a lo clásico, ¿no? ¿Por qué? Un clásico es un clásico. Nuestros regímenes funcionan así y han ido cambiando. Democracia, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Bueno, han ido variando y por la autorregulación, por hablar de la autorregulación, no vamos a dejar atrás todo aquello que hemos construido. Sí que es verdad. Bueno, más allá o más acá, no tenemos que ver estos enfoques, la autorregulación, como en la forma de gobierno clásica, como antagonistas, sino que simplemente vamos a verla como elementos a complementar. No podemos resignarnos a que el internet se construye en un ámbito apartado del derecho, porque esto no funciona así. Mínimamente debemos construir un denominador jurídico y una forma de lograrlo, de esta aplicabilidad, o al menos intentar trasladar por alguna vía, por alguna senda jurídica medianamente transitable. Pero camino hay que tomar. No podemos apartar el derecho, claro que no. Como han de imaginar, la propiedad intelectual es un instituto, ¿bien? Es un instituto que va a estar en una constante readaptación, ¿bien? Se va ajustando con el transcurso de los años. Tenemos por ahí algo de la reina no sé cuánto, ahora te lo digo puntualmente porque no quiero que flotando en el aire, pero han sido hitos históricos que han marcado una diferencia tajante en cuanto al tema propiedad intelectual. Como te comento,
La propiedad intelectual a lo largo de muchos años ha sido un instituto, una rama jurídica del derecho que tiene o ha tenido, o tiene, aún la tiene, gran relevancia, ¿bien? En lo que corresponde a la protección y el desarrollo de los diversos intereses presentes en la comunidad humana. Este instituto es el amparo sobre el derecho moral que va a existir sobre la obra, entendida como una expresión de la personalidad de sus creadores. A su vez, claro está, es el derecho que existe, que emerge sobre las naturales expectativas económicas que pudiera obtener la persona, el creador, el autor, sobre la obra. La defensa de la invención económica de las empresas en la creación y producción industrializada de los distintos inventos y descubrimientos y, en última instancia, el progreso científico e intelectual de los pueblos en general. Es decir, entonces, este instituto concretamente va a amparar el tema moral y el tema económico. Y no solamente habla de la moral desde una perspectiva singular, sino que podemos inclusive acuñar a toda la humanidad, a todos los pueblos, porque sí, porque la idea de uno salvó cientos de vidas y bueno, se cuida, se va con el tema de las vacunas, por ejemplo, la propiedad intelectual, que se defienda de que ello se forma, inspirando así a más creación, más innovación. Todos estos temas han sido centro de diálogo, de debate, de discusión por las distintas doctrinas, en el afán de, obviamente, buscar un desarrollo próspero en cuanto a la propiedad intelectual, en cuanto al instituto, en cuanto a la construcción progresiva que ha emergido a lo largo de los años. Y reflexión a lo mejor un poco obvia, pero que sí que he escrito por ahí en algún que otro artículo, tranquilamente, podríamos decir que la tecnología ha crecido y lo sigue haciendo a pasos agigantados, mientras que la burocracia que tienen nuestros sistemas, lo clásico, que no digo que sea malo, pero lo clásico queda siendo simplemente eso, una sombra de los pasos agigantados. Y eso deriva en qué? En problemas, porque sí, la tecnología es fugaz, está en constante mutación y cambio, mientras que nuestras modificaciones legales tienen burocracia detrás y al fin y al cabo no llegan a atender todas las necesidades. Pasemos de titular. El derecho autoral en breves trazos. Comencemos entonces realizando un simple repaso sobre el marco jurídico que constituye esta rama del derecho. Ya vamos a hablar de la propiedad intelectual en el son científico, literario, artístico, como una rama en sí mismo de la propiedad intelectual. Vamos a encontrar términos que son importantes, son congruentes, como el de copyright. En el ambiente anglosajón se escucha mucho, y el término, en general, derechos de autor en el sistema continental europeo e iberoamericano. Entonces, copyright, lo vamos para allá arriba, y derechos de autor lo vamos a ver más cercano a nosotros. A grandes rasgos, el copyright, como quieras decirle, los derechos de autor, lo que van a hacer es proteger al autor, lógicamente, y a ese esfuerzo que él mismo realizó, ya sea de forma intelectual o no, ese esfuerzo que realizó a la hora de desarrollar la obra. Se va a amparar, se va a cuidar, proteger. El amparo va a enfocarse en la impronta personal, esa impronta que le va a dar originalidad a la obra. También se puede proteger, ¿por qué no?, los aspectos formales de la obra. Estamos hablando de un régimen jurídico aplicable que es casi de una escala universal. Y como ya dijimos, este régimen jurídico lo que va a hacer es amparar tanto el derecho moral como el derecho patrimonial o los derechos económicos. El derecho que tiene prácticamente un carácter erga omnes y está organizado como derecho a término. Se resuelve en una suerte de monopolio sobre la obra, con potestades de alcance o tipo variada. Como regla base, entonces, vamos a tener como pilar en esta sede el consentimiento del titular de la obra. El consentimiento que nos va a permitir comunicar al público, por ejemplo, divulgar, distribuir, explotar económicamente, reproducir
¿Se entiende? Todas estas cosas van a girar en torno al consentimiento del titular de la obra. Si él me permite que sus textos estén, que yo los pueda divulgar, que yo los pueda distribuir, bueno, bellísimo. Normalmente ese permiso va de la mano con una retribución económica de mi parte, por ejemplo. Y más o menos por encima, ¿qué es lo que entendemos como obra puntualmente? Bueno, tenemos ahí a todo tipo de texto, pieza musical, compilación o banco de datos, audiovisual, programa de computación, software, etcétera, etcétera, etcétera. Esta misma regla lo que va a hacer es que va a valer tanto para el mundo de lo material, es decir, el cuadro que ves en la exposición, como para el mundo virtual. El cuadro en el, no sé, en el metaverso de no sé qué, que vale cientos de mil, lo mismo. Y podrá decir, bueno, pero si aplicamos lo mismo a lo físico que a lo virtual, está todo solucionado. No, las cosas no son tan fáciles, no son tan sencillas, ya que se van a formular distintas inquietudes jurídicas, inquietudes que van a atravesar las regulaciones nacionales como las internacionales. Y es aquí donde llegamos a el titular, la conmoción de Internet. Referir a la propiedad intelectual en el ámbito de la red es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque hablamos de un salto mortal, diría el autor o autora de este texto que estoy compartiendo con vos. Es como dar un salto mortal doble en una piolita en el afán de no caerme en el piso. ¿Por qué? Porque en horas, la informática cambia. Nunca nos terminamos de... la tecnología en general, nunca nos terminamos de adecuar totalmente. La protección jurídica nunca termina de adecuarse. Y el régimen de derecho de autor, obviamente, tampoco lo hace. Por lo que hablamos, es la sombra del avance tecnológico. Si bien este régimen se impone a título general, norma de carácter universal, lo hace a falta de otro mejor. Pero bueno, no nos deprimamos, no lloremos todo. No le vamos a encontrar la solución. Claro que no. ¿Por qué? Porque hablamos de cosas que viajan a diferente ritmo. Sin embargo, lo que está ahí nos sirve para orientarnos y pelearnos de frente contra la casuística que pueda ocurrir. Ahora, la inclusión y la circulación de las obras autorales en la red van a presentar diferentes desafíos, como te puedes imaginar, para la propiedad intelectual. ¿Bien? Desafíos que van a arrastrar distintas problemáticas que incluso no se han resolvido antes. Es decir, vamos a arrastrar mochilas que vienen desde mucho más atrás que la aparición de la conexión a internet. Y como te digo, no nos deprimamos, porque no podemos decir, bueno, si esto no sirve el régimen de la propiedad intelectual, no pongamos nada. No es así, porque podrá no ser muy bueno, pero no hay otro régimen que se asome a suplir a este instituto de propiedad intelectual. No hay alguien que lo haga mejor. Por eso nos quedamos con lo que tenemos. Y bueno, imagínate no tener nada, ¿bien? Y es acá donde nos ponemos un poco filósofos y nos paramos y decimos, ¿qué lo parió? El internet vino a ser terrible relajo. Sí, vino a serlo. Fue un fenómeno que sacudió todo lo que tenía que sacudir y lo sigue haciendo. ¿Sacude el régimen de allá para acá? Claro que sí. El régimen está sometido a continuos reajustes, a continuos cambios, en el afán de adaptarse a la tecnología, a las ciencias, a todo lo que sea necesario. Pero, obviamente, esa adaptación cuando llega pasa a ser superficial, porque no satisface todas las necesidades. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué característica es propia de este tipo de régimen o de este régimen en sí? Y la capacidad de adaptarse, la capacidad de desenvolverse con las problemáticas que surgen. Porque sí, el régimen ha cambiado incluso elementos esenciales o propios del mismo que venían desarrollándose mucho más atrás. Tiene una gran maniobrabilidad el régimen de la propiedad intelectual. Es un régimen jurídico que, gracias a esta capacidad de adaptación, ya sea en lo técnico, en lo esencial, como te comentaba, se sabe valer por sí mismo a través de las diferentes normativas nacionales que son propias de los estados
internacionales que son propias de los tratados y los diferentes acuerdos que puedan emerger en la materia X que fuere, en este caso, propiedad intelectual. Ustedes imagínense, como les digo, no es propio de ahora, no es que vino internet, más allá de que sí desestabilizó. Estamos cargando mochilas que vienen de antaño, vienen incluso desde antes de internet. ¿Por qué? Porque aquellas obras que tenían base en la inmateriabilidad, es decir, no era algo tangible, conocimiento, lo que vos quieras, obviamente partiendo de esta base de que no podemos amparar una idea sino lo derivado material de eso, no es el conocimiento, es el libro, bla 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 bla, en base a eso. Pero aquellas obras que eran inmateriales, aquellas obras que eran inmateriales, que estaban antes incluso de la aparición de la red, bueno, eran un desafío, sí que lo eran. El desafío se presentaba en la mudanza absoluta de la corporeidad de la obra, que comenzó a desarrollarse con el paso de los años, a este avance que desestabilizó en primera medida el régimen, que sería la inmateriabilidad. En un comienzo, aquellos bienes informáticos que no eran ajenos a la inmateriabilidad, es decir, aquellos bienes informáticos que, aunque estaban abandonando su forma material, no lo habían hecho en un 100%. Los bienes informáticos que tenían un soporte identificable o ubicable con cierta facilidad. Referimos a eso. Hoy por hoy, el soporte de la propia red, la red constituida, la red está constituida por una multiplicidad de máquinas, distintos servidores en diferentes partes del mundo, que están a su vez interconectados entre sí. Y bueno, estos servidores nos permiten ejecutar, contener e incluso reproducir, copiar una obra autoral. Pueden hacer todo eso. Y no solamente lo vamos a ver acá en Uruguay, sino que tenemos servidores que nos distribuyen información de diferentes partes del mundo. Es una locura. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la información no se encuentra monopolizada en una única ubicación, sino que se traslada a lo largo y ancho del mundo. Ese sería el primer desafío, ¿no? Cómo esa desmaterialización ha afectado a los distintos bienes que son primordiales en el transcurso del día a día de nuestra sociedad. Ese lo podemos ver como el primer desafío. Ahora, el segundo desafío es el arrastrar el derecho autoral a el Internet, ya que vamos a caer en la ausencia de un marco de tiempo-espacio, ¿no? Como te digo, están en diferentes lugares, diferentes, vale la redundancia, diferentes tiempos, diferentes espacios. Acá lo que hace es que aumenta de una forma superlativa las posibilidades de difusión e hiperactividad. Mañana saco una foto, la pasé para allá, para acá, se hizo viral. Una locura. ¿Dónde la vamos a parar? Tiempo, espacio, ¿dónde quedó? Y bueno, este arrastre del derecho autoral al Internet va a incrementar los riesgos y las alteraciones incluso de esos usos ilícitos de la obra. Riesgos que van más allá de una subida de la pieza artística no autorizada. También va a viajar a contextos que no son autorizados. La misma obra va a ser mutilada, puede ser modificada, puede ser plagiada incluso, y sacar una versión de Shrek diferente en China. Sin embargo, no podemos decir que todos estos problemas o debilidades son la kriptonita de los ordenamientos jurídicos nacionales o normativas internacionales, ya que la intervención judicial aún constituye una poderosa arma de justicia. Acá tenemos un ejemplo práctico que sería el ejemplo de Napster, ¿sí? Que era un sitio web en el que circulaban obras musicales sin autorización, lógicamente, y bueno, con su debido procedimiento, el sitio fue bajado. Fue bajado por atentar contra esa magnitud de derechos que tenían diferentes artistas, creadores, puntualmente sobre sus obras. Y bueno, ¿qué hicieron? Web, lo bajamos. Por eso podemos decir, no son la kriptonita que nos va a matar. Claro que no, no es así. Vamos lento, pero vamos seguro. Somos la sombra. Vamos tranqui. Pasemos a otro titular. Tipología de obras autorales en el nuevo contexto. Bueno, primero comencemos por distinguir
los objetos vinculados a la propiedad intelectual que se encuentran o se relacionan con Internet. Podemos agruparlo en 3 grandes categorías. La primera, todo tipo de obras autorales digitalizadas, ya sean textos, piezas musicales, imágenes, programas de computación, software, compilación y banco de datos, obras compuestas a título audiovisual, films, película, lo que vos quieras. Después tenemos en segundo lugar el propio sitio web, porque sí, lo vamos a ver ahora como una posible obra. Y en tercer lugar, algunos elementos de la propiedad intelectual, como bien pueden ser las marcas, etcétera, etcétera. Así que entonces vamos a tener tres grandes categorías. Sin embargo, como vamos a ir a lo que nos interesa, vamos a enfocarnos en aquellos que son susceptibles de ser protegidos por el régimen específico de derecho de autor, que es lo que venimos hablando. ¿Y estos cuáles son? Bueno, son todos los nombrados con la excepción del tercero, es decir, las marcas. Así que vamos a hablar de la primera categoría y la segunda. Y bueno, como hoy estoy re loco, vamos a comenzar por el segundo. ¿Por qué no? Vamos a hablar del sitio web, del propio sitio web en sí mismo. A este no podemos referir como una obra compuesta. ¿Por qué? Es una obra compuesta protegible per se. ¿Por qué? Porque está compuesta por varios elementos. Elementos que tenemos que analizar de forma individual por la propiedad intelectual, o pueden ser meros datos e información perteneciente al libre curso de las ideas en la sociedad humana. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros cuando nos vamos a enfrentar a un caso, tenemos un sitio web que bla 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 bla, lo vamos a trabajar. Lo que vamos a hacer es desglosarlo, vamos a descascararlo, vamos a ver por qué está o qué es lo que lo compone. Imágenes, iconos, sonidos particulares. Seguramente cuando te cae un mensajito en un iPhone, decís, opa, ese es un iPhone. ¿Por qué? Porque nosotros internamente tenemos el sonidito y decimos, lo asociamos a esta marca. Bueno, esto pasa acá también. Esto pasa acá con los iconos, por ejemplo. ¿Por qué no? Ves el loguito de Google Chrome y decís, esto me suena a algo. Bueno, ahora trae todas estas ideas que pueden componer un sitio web, tráelas a un sitio web. Y nosotros lo que vamos a hacer es desglosarla y ver si hay que proteger esos elementos. Las acciones básicas con relación a un sitio web son desde la creación del propio sitio web, el alojamiento, como la conectividad. Así como también las operaciones dinámicas previstas, generadas a partir de la generación de hipervínculos, que veremos ahora qué es un hipervínculo. Sobre esas acciones, lo que vamos a ver es tender, lo que tenemos que hacer es tender a jurídicamente enmarcarlas. Esto lo vamos a ir viendo luego, así que no te preocupes. Ahora, como te puedes imaginar, esto también es un tema de debate. Hay una discusión acá en si ver a la obra como una obra compleja, un sitio web como una obra compleja o como una contraparte compuesta. Bien, como te digo, el sitio web puede estar compuesto por programas, por iconos, por acciones, por sonidos, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a hacer es analizarlo, observarlo de forma singular, pieza a pieza, para determinar si ingresa o no ingresa al régimen de propiedad intelectual e individualmente considerarlo y encararlo así con todas las provisiones necesarias. O sea, obtener la licencia de explotación correspondiente de parte de su autor. ¿Qué quiero decir con esto? Llega una web que pin que pan, la vamos a empezar a desglosar. Vemos que este sonido lo hizo X o Y persona y tiene el derecho por sobre ello. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es analizar, ver si la persona que lo usó en el sitio web tiene el derecho o está autorizado por su creador, que bla 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 bla. Como te digo, hay que analizar cosa a cosa, pieza a pieza. Todo esto sin perjuicio, lógicamente, de la protección por vía de derechos de autor que pudiera merecer toda la obra en su conjunto. Si bien la normativa en juego con la que estamos trabajando es la ADPIC y los tratados de la OMPI, no se menciona como una obra diferente. No hay un mayor problema en aplicarle el régimen el régimen de los bancos de datos y de compilaciones que estatuyen
estos cuerpos normativos. Es decir, vamos a la OMPI o a esto que te menciono, ADPIC, y va a estar redactado, va a estar respondida esta pregunta. Ahora, en cuanto a los temas relativos al alojamiento, ya sea la información o lo que fuera, o donde esté ubicada la página, y la conectividad del sitio concretamente, esto es un tema que se sigue discutiendo en base, o sea, la doctrina especializada lo discute aún, y bueno, la discusión versa sobre qué tipo de responsabilidad van a tener estos proveedores. Es decir, los proveedores de la conectividad, los proveedores del alojamiento. Acá no necesariamente, y más bien por lo contrario, coinciden con la figura de el creador y el productor del propio sitio. Lo que quiere decir esto es, no siempre los creadores o los productores del sitio web son aquellos que alojan sitios web o que proporcionan conectividad. Sí que es verdad que a lo mejor un servicio que proporciona conectividad tiene su propio sitio web. Bueno, ahí sí coincide, pero no siempre. Yo si quiero pagarme un espacio en el mundo digital, bueno, lo hago y lo hago pagando un alojamiento, lo hago pagando una determinada conectividad. Al menos en el caso de los proveedores de alojamiento es predominante la posición de exonerarlo de responsabilidad, por ejemplo. Responsabilidad por los contenidos del sitio alojado. Es decir, yo alojo sitios web y vos venís y me decís, bueno, che, ¿no te animás a alojarme el mío? Sí, dale, impecable, negociamos. Ahora, lo que vos pongas en el sitio web no me va a volver responsable a mí. Esta es la posición mayoritaria o predominante en cuanto a la responsabilidad de quien aloja, ¿bien? Y bueno, caso aparte, es decir, punto y aparte, aquellas circunstancias que genéricamente son ilícitas o en cuestión, es decir, yo sé que vos me venís a pedir para alojar un sitio web que a lo mejor suben X o Y contenido que es ilegal. Bueno, si yo estoy sabiendo en cuestión, sabemos que este proveedor, yo como proveedor, no está bien lo que estoy haciendo. O que se me haga, por ejemplo, una intimación de que se me diga, che, este contenido que hay acá en esta página, tenés que darlo de baja, bajar la página. Y bueno, si yo no le doy corte, hago caso omiso, en ese caso obviamente sí voy a tener una cierta responsabilidad en cuestión. Y es por eso que emergen distintos tipos de contratos, que bueno, en el terreno de los operadores comerciales se apela mucho a las cláusulas, a la cobertura contractual en base a cláusulas, ¿con el fin de qué? De evitar conflictos con distintos terceros. Sin embargo, aún así, esto no es seguro. Es decir, no se puede escapar de una hipótesis de responsabilidad en estas hipótesis que ya habíamos mencionado. Cuando me están diciendo bajalo y no lo hago porque hago caso omiso, o yo soy consciente de una ilicitud y de igual manera sigo permitiendo o sigo dando ese alojamiento, bueno, ahí voy a tener un poco sí de responsabilidad, ¿verdad? Y bueno, mi gente, por acá dejamos este capítulo, el capítulo de esta tarde. Sí, subiré otro, sí, claro que sí, lo voy a subir ahora a la noche con un poquito, es un apartado un poco más técnico, por eso es que no quiero que quede tan pesado, más allá de lo extenso que pudo haber quedado. Pero bueno, espero hayas disfrutado de mi compañía. Mi nombre es Santiago, déjame tu like, comentame lo que quieras. Una materia, vamos a ver qué hacemos juntos. ¿Querés sumarte al podcast? Claro está, bienvenido sea, entre más mejor. Muchachos, muchachas, cuídense, sigan estudiando y vamos a darle, vamos a darle.